¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas que no te comprenden o que simplemente parecen estar alejándote de lo que Dios tiene preparado para ti? Tal vez sientes que, por más que intentes, siempre hay algo que te separa de esos vínculos o relaciones que pensabas que eran inquebrantables. Y si te dijera que así Dios aparta personas de tu vida para siempre. Sí, así como lo oyes. Dios tiene un propósito divino que va más allá de lo que nosotros podemos entender con nuestra mente humana. Él, que todo lo ve, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no puedas ver de inmediato. A veces, el hecho de que algunas personas se alejen de ti no es un accidente, no es fruto de una mala suerte o de algo que hayas hecho mal. En realidad, puede ser una señal clara de que Dios está apartando esas personas para protegerte de algo aún más grande que está por venir. Hoy, en este video, vamos a descubrir cómo y por qué Dios, en su infinita sabiduría, decide apartar a ciertas personas de tu vida. Este proceso no siempre es fácil, pero créeme, tiene un propósito mucho más grande que tú mismo puedes ver en este momento. En este viaje vamos a explorar pasajes bíblicos, historias poderosas y momentos divinos donde Dios hizo exactamente esto en la vida de sus hijos. Y te aseguro, al final de este video, te sentirás más cerca de entender cómo Él actúa en tu vida, especialmente cuando parece que todo está cambiando alrededor tuyo. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a esta jornada de fe. ¿Sabías que dar me gusta y comentar este video no solo ayuda a que más personas puedan escuchar la palabra de Dios, sino que también es una forma de compromiso con tu fe? Tómate un momento para dar un me gusta si crees que Dios está hablando a tu corazón hoy, y deja un comentario corto como Dios me cuida y acompaña siempre. Esto no solo te conecta más con lo divino, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Este simple acto de fe tiene un poder increíble. Hay miles de personas en el mundo que no tienen una iglesia cercana, que no pueden encontrar una comunidad de creyentes, y este canal se ha convertido en ese refugio espiritual para muchos. Así que si ya te has suscrito, gracias. Si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte ahora. No sabemos cuándo la bendición de Dios vendrá a tu vida, pero lo que sí sabemos es que está en camino. Y, quién sabe, tal vez uno de los últimos mensajes de este video sea la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Te prometo que lo que aprenderás aquí hoy cambiará tu forma de ver las relaciones y cómo Dios está trabajando, incluso en aquellos momentos en que todo parece incierto. Permíteme guiarte a través de esta revelación poderosa que solo Dios puede darte. Ahora, sin más demora, comenzamos este estudio y recuerda que al final de este video, el poder de Dios revelado te hará entender por qué ciertas personas tuvieron que salir de tu vida y qué viene por delante. La separación de Lot y Abraham, la historia de Abraham y Lot, es una de las más reveladoras cuando hablamos de cómo Dios aparta personas de nuestra vida. En el libro de Génesis vemos cómo Lot, sobrino de Abraham, decide acompañarlo en su viaje. Pero lo que al principio parecía ser una bendición, pronto se convierte en una situación complicada. En Génesis 3, 8, 9, Abraham le propone a Lot una separación. No haya contienda entre nosotros dos, porque somos hermanos. ¿Está toda la tierra delante de ti? Apártate de mí. Abraham le da a Lot la oportunidad de elegir qué parte de la tierra quería tomar. Y aunque Abraham tenía derecho sobre todo, él se humilla y le da el primer paso a Lot. ¿Qué podemos aprender de esto? Muchas veces, las personas que están a nuestro lado no son necesariamente malas, pero pueden estar afectando nuestra relación con Dios. Dios
En su infinita sabiduría, sabe que para que podamos crecer espiritualmente, debemos separarnos de algunas influencias. Aunque Abraham amaba a su sobrino Lot, él entendió que para avanzar hacia el propósito de Dios, era necesario que Lot tomara su propio camino. Y así, Lot se separó, eligiendo la tierra que parecía ser la mejor, pero en realidad, pronto, enfrentó consecuencias devastadoras al vivir en Sodoma. Dios, al apartarnos de ciertas personas, está protegiéndonos de peligros que tal vez no podamos ver en ese momento. Lot, al elegir la mejor parte de la tierra, pensó que estaba tomando la decisión correcta, pero su vida en Sodoma lo llevó a la perdición. En cambio, Abraham, al confiar en que Dios tenía un plan para él, fue bendecido de manera inmensa. Incluso cuando su camino parecía incierto, reflexionemos juntos. ¿Qué personas en tu vida podrían estar afectando tu relación con Dios? ¿Hay influencias que te están apartando del propósito que Dios tiene para ti? Aunque a veces puede ser doloroso separarse de aquellos que amamos, recuerda que Dios tiene algo mejor preparado para ti. No siempre entendemos las razones de Dios, pero en su sabiduría, Él sabe lo que es mejor para nuestra vida espiritual. La separación no siempre es fácil, pero es una señal de que Dios está guiando tu camino hacia algo más grande. Tal vez te duela ver a algunas personas irse, pero confía en que lo que está por venir es mucho mejor. Al igual que Abraham, tú serás bendecido más allá de lo que puedas imaginar. La historia de José y sus hermanos. La historia de José es una de las más poderosas en la Biblia cuando se trata de cómo Dios aparta personas de nuestra vida, no para hacernos daño, sino para prepararnos para algo mucho mayor que no podemos ver en el momento. En el libro de Génesis, capítulo 37, nos encontramos con un joven llamado José, que era amado profundamente por su padre, Jacob. Este amor por parte de su padre despertó la envidia y los celos de sus hermanos, quienes, al ver los sueños de José y cómo él se proyectaba como un líder, decidieron deshacerse de él. Un día, mientras José iba a buscar a sus hermanos, ellos lo vieron de lejos y, movidos por la ira, lo atraparon y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Los hermanos de José pensaban que, al separarlo de su vida, podían deshacerse de él y de sus sueños. Pensaron que al alejarlo de ellos, todo quedaría en el olvido, pero, sin saberlo, estaban actuando según el plan divino de Dios, que siempre tiene un propósito detrás de cada situación que parece injusta. Cuando José fue llevado a Egipto, su vida dio un giro completamente inesperado. Fue esclavo en la casa de Potifar, un oficial del faraón, y pasó por innumerables pruebas que pusieron a prueba su fe y su carácter. Fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, lo que lo llevó a la prisión, pero aún en la oscuridad de su prisión, Dios nunca lo abandonó. De hecho, fue en ese momento donde Dios lo preparó para algo mucho más grande. Años más tarde, José se convirtió en el segundo en mando en todo Egipto, y fue él quien salvó a muchas personas, incluida su propia familia, durante la gran hambruna que azotó la tierra. Lo que los hermanos de José no sabían es que al apartarlo de sus vidas, estaban participando en el cumplimiento del plan divino para salvar a toda una nación. Aunque en el momento parecía que José había sido abandonado y rechazado, Dios estaba orquestando todo para llevarlo a un lugar donde su vida sería de bendición, no solo para él, sino para otros. José, al igual que Abraham, entendió que lo que parecía un castigo era en realidad una bendición disfrazada. Es fácil sentir que cuando las personas se alejan de nosotros, estamos siendo rechazados o abandonados, pero lo que no vemos en ese momento
es que muchas veces esas separaciones son necesarias para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Como en el caso de José, esas separaciones no son el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una transformación profunda que nos llevará a lugares donde podremos ser de gran bendición. Dios usa los rechazos, las traiciones y las separaciones de las personas para enseñarnos lecciones importantes. A veces tenemos que ser apartados de algunas relaciones para poder caminar en la dirección que Dios tiene planeada para nuestra vida. Aunque pueda ser doloroso, debemos entender que Dios no nos separa para hacernos daño, sino para protegernos y guiarnos hacia un futuro lleno de bendiciones. ¿Qué nos enseña la vida de José? Nos enseña que el rechazo y la separación no son señales de que estamos olvidados por Dios, sino que son parte de un proceso de preparación. La separación de ciertas personas de nuestra vida puede ser la llave que desbloquea el siguiente nivel en nuestro caminar con Dios. Tal vez hoy estás pasando por un momento de dolor, por una separación que te duele profundamente, pero es importante que recuerdes que en la historia de José, Dios usó esa misma separación para restaurar no solo la vida de José, sino también la vida de su familia y de toda una nación. Reflexiona por un momento. ¿Existe alguna relación en tu vida que Dios está apartando para protegerte o para que puedas avanzar hacia algo mejor? Quizás hay algo que no estás viendo ahora, pero que pronto será revelado a través de la obediencia. ¿Y la fe en el proceso divino? Dios tiene un plan para ti, y aunque no siempre entendemos por qué algunas personas se alejan de nuestra vida, podemos confiar en que Él está guiando cada paso. Lo que hoy parece un rechazo, mañana puede ser una bendición mucho mayor. La separación de Moisés y Egipto, la vida de Moisés, es un claro ejemplo de cómo Dios aparta personas de nuestra vida con el propósito de revelarnos nuestra verdadera misión. Moisés nació en Egipto, en un tiempo en el que los israelitas estaban bajo una opresión cruel. Su vida estuvo marcada por el rechazo, la huida y la separación de su tierra natal. A lo largo de su vida, Moisés experimentó varias separaciones clave, pero cada una de ellas fue necesaria para cumplir con el plan de Dios. Cuando Moisés era un niño, fue apartado de su familia para ser adoptado por la hija del faraón, que lo separó de su pueblo, los israelitas. Aunque creció como un príncipe en Egipto, Moisés nunca olvidó sus raíces y, en su corazón, siempre supo que su propósito era liberar a su pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés alcanzó la adultez, vio cómo los egipcios trataban cruelmente a los israelitas y en un arrebato de ira mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Este acto de violencia lo obligó a huir de Egipto, y fue entonces cuando se produjo una de las separaciones más importantes de su vida. Moisés huyó al desierto, donde pasó años como pastor, lejos de la vida que conocía, lejos de su gente y de su propósito. Durante este tiempo de exilio, Moisés pasó por un proceso de transformación. En el desierto, Moisés no solo aprendió humildad, sino que también encontró su verdadera identidad como líder de los israelitas, cuando Dios le apareció en la zarza ardiente y le reveló su voluntad. En ese momento, Moisés entendió que su misión no era simplemente liberarse de la opresión, sino que su misión era liberar a toda una nación, la cual debía ser guiada por la mano de Dios. La separación de Moisés de Egipto y su tiempo en el desierto fueron fundamentales para que él pudiera estar preparado para cumplir con la gran misión que Dios le había dado. Durante los años que pasó apartado, Moisés aprendió a depender completamente de Dios y a confiar en su guía.
Sin ese tiempo de separación, Moisés nunca habría estado listo para enfrentar el faraón y guiar al pueblo de Israel a la libertad. ¿Qué nos enseña la vida de Moisés? Nos muestra que, aunque las separaciones pueden ser dolorosas y nos alejan de lo que conocemos, son esenciales para nuestra preparación. Moisés tuvo que ser apartado de Egipto para poder descubrir su verdadero propósito. Es posible que hoy estés pasando por una separación que te está alejando de lo que conoces, pero Dios está usando ese tiempo para transformarte, para prepararte para algo mucho más grande. Moisés pasó años en el desierto, sin saber lo que Dios tenía preparado para él. Pero ese tiempo de separación le dio la sabiduría y la madurez necesarias para enfrentar los desafíos que se le presentarían. A veces nos encontramos en circunstancias en las que Dios nos aparta de la comodidad, de lo familiar, para llevarnos a un lugar donde su propósito pueda cumplirse. Como Moisés, quizás hoy estés sintiendo que todo lo que conocías ha quedado atrás, pero confía en que Dios está trabajando en ti. El desierto no es un lugar de abandono, sino un lugar de preparación. Es en esos momentos de separación donde Dios nos revela su voluntad, nos da dirección y nos fortalece para la misión que nos ha encomendado. La separación de Moisés de Egipto no fue el final de su historia, sino el comienzo de su misión más grande. Y así como Moisés fue apartado para una tarea divina, tú también estás siendo preparado para algo más grande de lo que puedes imaginar. La separación de Elías y Eliseo. En la historia de Elías y Eliseo vemos otro ejemplo de cómo Dios aparta personas de nuestra vida para prepararnos para algo grande, algo que va más allá de nuestra comprensión. El profeta Elías era un hombre de fe, elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel en tiempos de gran apostasía. Sin embargo, a lo largo de su ministerio, Elías tuvo que enfrentar numerosos desafíos, incluyendo el rechazo y la soledad. Pero Dios tenía un plan para él, un plan que implicaba la elección de su sucesor, Eliseo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, vemos que Dios le da a Elías la orden de ungir a Eliseo como su sucesor. Esta decisión marca el inicio de una separación divina entre los dos profetas. Elías, quien había estado guiando a Eliseo, lo llama para que lo siga, y Eliseo, dejando atrás todo lo que conocía, lo hace con un corazón dispuesto a recibir el llamado de Dios. En este momento, Eliseo experimenta una separación radical de su vida anterior, renuncia a su familia, su trabajo como agricultor y se dedica por completo a seguir a Elías y cumplir con el propósito de Dios en su vida. Pero la verdadera separación ocurre más adelante cuando Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, un evento espectacular que simboliza el final de una era y el comienzo de otra. Eliseo, que había estado siguiendo a Elías con fidelidad, se queda con el manto del profeta, un símbolo de su nueva responsabilidad. A partir de ese momento, Eliseo asume el liderazgo del pueblo de Israel como el nuevo profeta de Dios. Lo que esta historia nos enseña es que las separaciones, aunque dolorosas, pueden ser momentos de transición hacia algo mucho más grande. Elías y Eliseo pasaron por diferentes etapas de separación, pero cada una de ellas fue esencial para que Eliseo pudiera recibir el manto de Elías y continuar la obra de Dios. Sin la separación de Elías, Eliseo no habría recibido el doble de su espíritu, un poder sobrenatural que le permitió realizar milagros aún mayores que los de Elías. En nuestras vidas, a veces Dios nos llama a separarnos de lo que conocemos para que podamos recibir algo más grande. Como Eliseo, es posible que debamos dejar atrás ciertas personas o situaciones para seguir el llamado divino.
Estas separaciones no son un castigo, sino una oportunidad para recibir una unción nueva, para ser transformados y preparados para lo que Dios tiene reservado para nosotros. A menudo las separaciones en nuestra vida nos parecen dolorosas e incomprensibles, pero al igual que Eliseo, debemos tener la disposición para dejar lo conocido y seguir lo que Dios nos está revelando, aunque en el momento parece que estamos perdiendo algo valioso. Dios está preparando el camino para que recibamos algo mucho más poderoso, algo que nos capacitará para cumplir con su propósito. El llamado de Eliseo a seguir a Elías no fue solo un cambio de maestro, sino un cambio de destino. A veces, la separación de una persona o una etapa de nuestra vida es la puerta abierta hacia una nueva unción y un nuevo propósito. ¿Estás dispuesto a dejar lo conocido y seguir el llamado de Dios? Tal vez hoy te encuentres en medio de una separación que no entiendes, pero confía en que es Dios quien está guiando cada paso. La separación no es el final, sino el principio de algo nuevo. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta: Señor, confío en ti para mi propósito, como una declaración de fe, creyendo que Dios está apartando lo que no te conviene y preparándote para algo mejor. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que están atravesando separaciones o cambios difíciles y necesitan la dirección de Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te ayudarán a comprender los planes de Dios para ti. Comparte este video con alguien que está pasando por momentos de separación o duda. Alguien que necesita entender que a veces lo que parece un dolor es en realidad el plan perfecto de Dios para su vida. Puede ser el instrumento que Dios usa para traer consuelo y revelación a esa persona. Dios ya te ha hablado. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar y confiar en su propósito divino para ti? La separación de Jesús y los discípulos, una de las separaciones más profundas y significativas en la Biblia, es la que experimentaron Jesús y sus discípulos. En el ministerio de Jesús, los discípulos fueron testigos de milagros extraordinarios, enseñanzas poderosas y momentos de comunión profunda con su Maestro. Sin embargo, Jesús sabía que el propósito de su misión en la tierra era mucho mayor de lo que los discípulos podían entender en ese momento. La separación más grande y significativa de todas ocurrió cuando Jesús les anunció que debía irse para que el Espíritu Santo pudiera venir a estar con ellos. En Juan 16:7, Jesús les dice a sus discípulos: «Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Este momento de separación fue impactante para los discípulos, quienes no podían comprender cómo era posible que Jesús, el Hijo de Dios, tuviera que irse. Sin embargo, esta separación, que a primera vista parecía algo doloroso, era en realidad una promesa de un poder aún mayor que les sería otorgado por medio del Espíritu Santo. Jesús sabía que la única manera de que su mensaje y su obra se expandieran por todo el mundo era a través de la obra del Espíritu Santo en los corazones de sus seguidores. Aunque los discípulos se sintieron tristes y confundidos por la partida de Jesús, Él les aseguró que este proceso de separación era necesario para la continuación de la obra de Dios en la tierra. En este momento se reveló el plan divino de que a través del Espíritu Santo los discípulos serían capacitados para llevar el Evangelio a todas las naciones. Esta separación no fue solo una despedida, sino un acto de amor y confianza. Jesús les estaba dando el regalo más grande, la presencia del Espíritu Santo, quien les daría la fuerza, la sabiduría y el consuelo para llevar adelante la misión.
Esta separación también les mostró a los discípulos que aunque Jesús ya no estaría físicamente con ellos, Él seguiría obrando a través de ellos y de cada creyente que viniera después de ellos. ¿Qué podemos aprender de esta separación? En primer lugar, que las separaciones no siempre son el final de algo, sino el comienzo de algo nuevo. A veces sentimos que perder a una persona o ver una relación cambiar es el final, pero Dios usa estas separaciones para abrir un nuevo capítulo en nuestra vida. El Espíritu Santo vino para ser nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fuerza. Cuando nos sentimos apartados o solos, podemos confiar en que el Espíritu está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es posible que hoy estés atravesando un proceso de separación que te está llenando de tristeza o incertidumbre. Quizás sientes que algo se está perdiendo, pero te invito a que mires esta separación como un paso hacia algo más grande. Así como Jesús les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría a ellos, Dios también tiene un propósito divino para tu vida. Aunque no entiendas completamente el motivo de esta separación, confía en que Dios está abriendo un camino hacia algo más poderoso y transformador. La separación de Jesús y sus discípulos no fue el fin de la relación, sino el comienzo de una relación aún más profunda con el Espíritu Santo. Dios tiene maneras misteriosas de obrar, y aunque las separaciones puedan ser dolorosas, es en esos momentos cuando Él nos está preparando para recibir su poder y su presencia de una manera nueva. La separación de la iglesia y el mundo, la separación entre la iglesia y el mundo, es un tema recurrente en las Escrituras y uno que a menudo es difícil de entender para los creyentes que viven en medio de una cultura secular. La Biblia nos enseña que los cristianos están llamados a ser diferentes, a no conformarse a los patrones de este mundo. Esta separación no es solo física, sino también espiritual, emocional y moral. Dios nos llama a apartarnos de las influencias que no reflejan su voluntad y a vivir según sus principios. En 2 Corintios 6:17, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Esta llamada a la separación no es un rechazo hacia las personas que no conocen a Dios, sino una invitación a vivir una vida apartada para el Señor que refleje su gloria y santidad. Dios no quiere que vivamos en aislamiento, pero sí desea que nuestras vidas sean diferentes, que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones reflejen el reino de los cielos y no los valores de este mundo. La separación de la iglesia y el mundo tiene un propósito divino. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, pero para hacerlo necesitamos ser transformados por su poder. Jesús mismo oró por sus discípulos en Juan 17:15-16, pidiendo que el Padre los protegiera del mal, pero no los sacara del mundo. La separación que Dios pide no es una retirada del mundo, sino una separación de las influencias del pecado, de los valores y deseos carnales que nos alejan de su voluntad. ¿Qué significa esta separación para ti y para mí hoy? En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y valores contrarios al Evangelio, la llamada a apartarnos no es solo una cuestión de evitar lo malo, sino de abrazar lo bueno. Dios nos llama a vivir en santidad, a reflejar su amor y su verdad en cada aspecto de nuestra vida. Esto puede ser difícil, ya que vivimos en una cultura que promueve el egoísmo, el materialismo y la satisfacción inmediata, pero la promesa de Dios es que, al separarnos del mundo, Él nos recibirá y nos bendecirá. El proceso de separación puede no ser fácil. A menudo sentimos que estamos perdiendo algo importante
cuando nos alejamos de las influencias del mundo. Pero la verdad es que, al apartarnos de lo que no agrada a Dios, estamos ganando algo mucho más grande. Una relación más profunda con Él, un propósito más claro en nuestra vida y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no nos llama a vivir aislados, sino a ser testigos de su poder y su amor en el mundo, pero de una manera que refleje su santidad. A veces, esta separación puede ser dolorosa. Puede implicar la pérdida de relaciones, la renuncia a ciertas actividades o la necesidad de hacer sacrificios. Pero todo esto es parte del proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Como dijo Jesús en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la llamada a una separación radical del mundo para seguir a Cristo de todo corazón. La separación de los amigos del mundo y la transformación en Cristo, una de las enseñanzas más profundas sobre la separación en la vida cristiana, es la que involucra nuestras amistades y relaciones. A menudo, las personas que elegimos para estar a nuestro lado tienen un gran impacto en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 15:33, Pablo advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta advertencia nos recuerda que, aunque deseemos compartir con todos, nuestras relaciones deben estar alineadas con los principios de Dios. Cuando comenzamos a seguir a Cristo, Él nos llama a una transformación radical en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas las personas con las que nos rodeamos. Las influencias del mundo a menudo pueden desviarnos de nuestro propósito divino. En muchos casos, Dios puede permitir que algunas personas se alejen de nosotros o que nosotros tengamos que alejarnos de ciertas amistades para protegernos espiritualmente y para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la relación de los creyentes con el mundo y con aquellos que no siguen a Dios debe ser cuidadosamente equilibrada. Jesús mismo, en su vida terrenal, tuvo amigos en todas partes, pero su misión siempre estuvo clara: no permitir que las influencias del mundo afectaran su relación con el Padre. En Mateo 9, 10, 13, vemos a Jesús comiendo con publicanos y pecadores, pero su propósito nunca fue adoptar sus costumbres, sino transformarlos con el poder del reino de los cielos. De la misma manera, nosotros, como cristianos, debemos estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. La transformación en Cristo nos lleva a apartarnos de ciertas amistades o círculos sociales que nos alejan de Dios. No se trata de despreciar a aquellos que aún no conocen a Cristo, sino de comprender que nuestras relaciones deben ser saludables y edificantes para nuestra fe. Hay momentos en los que Dios nos llama a separarnos de amigos y personas que, aunque bien intencionadas, pueden llevarnos por caminos que no honran a Dios. Esta separación, aunque dolorosa, es un acto de obediencia a la voluntad divina. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación comienza cuando decidimos apartarnos de las influencias que nos alejan de Dios, ya sean personas, actividades o pensamientos. En el proceso de transformación, Dios nos da el discernimiento necesario para saber qué relaciones debemos mantener y cuáles debemos dejar ir. Aunque al principio puede resultar difícil y doloroso, la paz y la dirección que encontramos al seguir el camino de Dios son incomparables. La separación de ciertos amigos del mundo no es un acto de juicio, sino de protección. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y a veces apartarnos de influencias negativas es la única manera de crecer espiritualmente. Como dijo Jesús en Juan 15:5,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al apartarnos de las influencias que nos alejan de él, nos acercamos más a su presencia y encontramos la verdadera transformación que solo él puede ofrecer. La separación de los tiempos de prueba y el propósito divino en la vida cristiana. La separación no siempre se refiere solo a relaciones con personas, sino también a los tiempos de prueba y desierto que enfrentamos. Muchas veces Dios nos aparta temporalmente de la comodidad, de la seguridad y de todo lo que conocemos para llevarnos a través de procesos de prueba que, aunque dolorosos, son necesarios para cumplir su propósito divino en nuestras vidas. Este tiempo de separación puede sentirse como un vacío, una distancia de la presencia de Dios, pero es precisamente en esos momentos cuando Él está obrando profundamente en nosotros. En el libro de Éxodo encontramos la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. Durante su travesía por el desierto, los israelitas pasaron por un largo período de prueba. Aunque Dios los había sacado de la esclavitud, les permitió pasar por el desierto para que su fe fuera probada y purificada. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: «He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la cantidad que necesite para que lo ponga a prueba, si anda en mi ley o no». Dios, al apartar a su pueblo del lugar de esclavitud y llevarlo al desierto, no lo hizo para abandonarlo, sino para probarlo, para enseñarle a depender completamente de él. El desierto, aunque parecía un lugar de separación y sufrimiento, fue en realidad un lugar de formación espiritual. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel vio los milagros de Dios, como la provisión del maná y el agua de la roca, pero también donde enfrentaron dificultades que los llevaron a cuestionar su fe. Sin embargo, en ese tiempo de prueba, Dios les mostró que Él era suficiente para satisfacer todas sus necesidades. De manera similar, en nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a tiempos de prueba, puede parecer que estamos siendo apartados de la bendición o de la paz. Pero en realidad, estos tiempos son parte del proceso divino para transformar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6, 7, el apóstol Pedro nos recuerda: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». El desierto no es el final del camino, sino el medio por el cual Dios nos prepara para algo mucho más grande: la separación de lo que conocemos y la transición a un tiempo de pruebas espirituales es una oportunidad para que nuestro carácter sea refinado. Aunque no comprendemos completamente el propósito de los tiempos difíciles, podemos confiar en que Dios está utilizando cada experiencia para nuestro bien y para su gloria. A veces, durante los tiempos de prueba, podemos sentirnos solos, apartados de la presencia de Dios, pero es en esos momentos cuando Él está más cerca, guiándonos y fortaleciéndonos para el futuro. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que aprender a confiar en Dios, incluso cuando no vemos el final del camino. La separación temporal que experimentamos durante estas pruebas es necesaria para que nuestra fe sea refinada y nuestra dependencia de Dios sea más profunda. Felicitaciones, has llegado hasta el final de este video. Pocas personas logran hacerlo, y eso demuestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de conocer más sobre la voluntad de Dios para tu vida.
Este viaje no es para todos, pero tú eres parte de un grupo selecto que ha decidido quedarse hasta el final, buscando el propósito divino detrás de cada separación en tu vida. Quiero pedirte algo especial. Deja un comentario con esta frase: hoy soy más fuerte gracias a la revelación de Dios. Esta frase no solo será un testimonio de lo que has aprendido, sino también un recordatorio para ti y para otros de que el poder de Dios transforma vidas de manera increíble. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha hablado de una manera especial. Y ahora te invito a que no guardes esta bendición solo para ti. ¿Sabías que al compartir este video estás ayudando a que más personas conozcan el poder transformador de Dios? Es como si estuvieras extendiendo una mano a aquellos que más lo necesitan. De igual manera, al suscribirte al canal, estás participando activamente en el crecimiento de este ministerio. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Este canal es un refugio para muchos que buscan respuestas y consuelo en la palabra de Dios. Si no te has suscrito aún, te animo a que lo hagas ahora mismo. Si ya lo hiciste, ¡qué bendición! Tu participación en este canal es fundamental para que el mensaje llegue a más corazones sedientos de fe. Imagina que esta suscripción es como un semillero en tu vida espiritual. Cada vez que te suscribes y compartes el video, estás plantando semillas que darán frutos en la vida de aquellos que más lo necesitan. ¿Te imaginas qué bendición sería si todos los que miran este video también compartieran el mensaje? El poder de la comunidad es increíble y cada acción que tomamos juntos tiene un impacto que va más allá de lo que podemos ver. Quiero que te sientas orgulloso de ser parte de este canal. Al compartir y suscribirte, estás haciendo mucho más que un simple gesto. Estás ayudando a que la fe y la palabra de Dios se difundan por todo el mundo. Es como una antorcha que ilumina las tinieblas y da esperanza a muchos. Si ya lo hiciste, te felicito por ser parte activa de esta comunidad que está marcando la diferencia. Si no lo has hecho, no dejes pasar esta oportunidad. Hoy es el día en que puedes ser parte de algo más grande, algo que transformará no solo tu vida, sino también la de muchos otros. Ahora, quiero pedirte que tomes un momento para reflexionar en silencio. Pon en pausa todo lo que estés haciendo y dedica unos minutos para escuchar la música de fondo que acompaña este video. Hazlo en un espacio tranquilo y permite que el Espíritu Santo te hable en este momento de calma. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día, por esta revelación y por la oportunidad de estar más cerca de Él. No interrumpas este momento de conexión profunda con Dios. Quédate en silencio, dejando que su presencia te rodee y te llene de paz. Recuerda, la bendición no termina aquí. Este es solo el comienzo de un camino de transformación. Si te comprometes a seguir viendo los videos de este canal, seguirás fortaleciendo tu fe y descubriendo más secretos ocultos en la palabra de Dios. No dejes de nutrir tu espíritu con estos mensajes, pues cada video es una oportunidad para acercarte más al propósito divino para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te guíe, te proteja y te llene de paz. Amén.